Hola, bendiciones en este jueves eucarístico, feria de la semana 30 del tiempo ordinario, una oportunidad de un día para acercarse a Dios, como todos, pero hoy de manera particular en ese magno sacramento de su presencia en el pan consagrado. Y es que, de veras que qué importante es poder reconocer a Dios. Hoy el texto del Evangelio pues habla mucho sobre esa persecución que recibe Cristo y ese desprecio y rechazo que tiene en su propia ciudad, que a la larga pues lo llevará a esa muerte redentora. Pero qué importante es que a pesar de todo eso, a pesar de todas las dificultades y a pesar de que el plan de amor de Dios tiene que pasar por la crudeza de ese escarnio, siempre está esa oportunidad de buscar al que viene en nombre del Señor. Dios es un ser amoroso que al final Él dio todo lo que estaba para sí. Su objetivo siempre es, como decía el mismo Jesús, reunir como una gallina debajo de sus alas a sus pollitos, protegerlos y demás. Y a pesar de, pues justamente el hombre renegar en muchas circunstancias, pues su presencia, su amor, sus bendiciones, Él sigue tocando la puerta de nuestro corazón, como lo dice el libro del Apocalipsis. Y es que al final eso es lo vital de la vida de la fe, poder confiar en el Señor y esa capacidad de rectificar el camino, porque mientras haya vida e incluso en esos espacios entre la vida y la muerte, la misericordia de Dios puede alcanzarnos, pero siempre es importante acudir a ella. Y no quiero tampoco pues dejar de lado el texto del Evangelio de ayer, ¿verdad? Que era pues también muy revelador en estos términos de la salvación y demás. Porque dice que llegan unas personas a preguntarle a Jesús, unos discípulos, si serán muchos los que se van a salvar. A veces nosotros pues, yo me recuerdo por ejemplo ahorita que vivimos esta circunstancia tan complicada de la pandemia, cuando se hacían filas en la madrugada para la vacunación y ya llegaba un punto en el que se decía, dependiendo de la extensión de la fila y la cantidad de dosis limitada y demás, ¿será que me toca dosis? Y mucha gente veía la fila y lo que hacía era retirarse. Muchas personas tal vez pues hipotéticamente no les tocaba dosis, pero aún así se mantuvieron y quizás alguna persona que no llegó, algunas personas que se fueron antes y al final terminaron en vacuna. Y entonces Jesús decía ante esa pregunta, y son muchos los que salvarán o pocos, que nosotros nos mantuviéramos nada más dispuestos a entrar por la puerta estrecha. Porque esa pregunta que le hacen a Jesús la podemos tomar de dos maneras. La primera es, Señor, serán muchos los que se van a salvar, como diciendo, yo estoy excluido, yo no tengo nada que ver en ese entierro, yo mejor sigo con mi vida así de jolgorio y demás, no me interesa Dios porque igual de por sí ni me voy a salvar. O por otro lado, que inclusive es un pecado contra el Espíritu Santo, que es la presunción de la salvación sin haber, pues, por decirlo de alguna manera, hecho los méritos, que al final es vivir en santidad, porque es cierto, Dios ya nos salvó, pagó la deuda de nuestro pecado, pero también nos invita a nosotros a configurar nuestra vida en la santidad que por él hemos alcanzado. Entonces mucha gente dice, Señor, seremos muy pocos los que nos salvemos. Cuidado en ambos casos. En primer lugar, porque no estás tan mal para estar fuera del alcance del amor de Dios, y tampoco estás tan cerca como para que el demonio no te arranque del amor de Dios. Y eso es importante que lo tengamos siempre claro. O sea, nosotros estamos en una batalla espiritual y a veces podemos pensar que vamos perdiendo, pero en el Señor tenemos la victoria. Y si bien es cierto, en Dios tenemos la victoria, si nos descuidamos y si tomamos esto, como actualmente se ha vivido muchas veces en nuestra vida, que es por un cumplir sin una relación real con Dios, hay peligro de que perdamos la salvación que hemos recibido. Por eso es importante volver a poner la mirada en Dios, dejarse abrazar por su amor, mantenerse dentro de sus alas y con ese espíritu y con esa alegría poder caminar firmes hacia el encuentro con el Señor.
podamos ojalá gritar nosotros, bendito el que viene en nombre del Señor, pero que viene a mi vida en primer lugar, que se acerca a mi experiencia, que así como lo hizo con Zaqueo, así como lo hizo con Mateo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Pablo, incluso en los momentos de mayor debilidad, incluso en los momentos cuando más habían caído, así nosotros podamos recibirle con el mismo entusiasmo y que Él haga tienda en nuestra casa. Pidamos al Señor la fortaleza para poder vivir esa conversión y caminar siempre con su misericordia.